Salmo 55, versículo 22. ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Una vez más, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué bueno es nuestro Dios. El salmista lo sabía por experiencia. Cuántas y de cuántas cosas Dios lo había librado y él permanecía todavía de pie por la misericordia de nuestro Dios. Y nosotros podemos decir de igual manera: gracias a Dios por su misericordia. Si estamos aquí es por su misericordia. Aleluya, bendito sea el Señor. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí en esta mañana. Oremos por aquellos hermanos que faltan en venir, que Dios les traiga con bien a este lugar. Oremos pidiendo la bendición del Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los
San Pablo a Filemón. Es una intercesión, esta carta es una intercesión por un esclavo llamado Onésimo, quien se había escapado de la hacienda de Filemón, su patrón. Esta es la carta más breve de todas las epístolas paulinas. Es la epístola que más se asemeja a una carta personal, aunque está dirigida no solo a Filemón, sino a la iglesia que se reúne en su casa, según el versículo 2. Así es que leamos, no vamos a leer toda la epístola, pero vamos a estar leyendo los versículos 4 al 7. Versículo 4. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué precioso. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hay ocasiones cuando alguien hace una obra filantrópica, alguien hace algo que no es muy conocido a través o por la gente o muy reconocido. Pero gracias a Dios por aquellos corazones que están dispuestos a extender la mano y amar a sus semejantes, perdonar a sus semejantes y ayudar para que la obra de Dios siga adelante. Dice el encabezado de este pasaje: el amor y la fe de Filemón, un personaje extraordinario al cual Pablo con confianza le escribe esta pequeña carta. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. Gracias que nos permites y nos das el privilegio de meditar en tu preciosa y bendita palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo, Señor, tome nuestra mente y nuestro corazón. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo. Que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, que llegue a nuestro corazón. Padre, que tú uses a tu instrumento esta mañana. Conforta, Señor, cada corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden ocupar su lugar. Había una vez un pastor en un pueblito de Nueva Inglaterra, un hombre llamado Jorge Tomás o Jorge Tomás. Este pastor, un domingo de resurrección, llegó a la iglesia cargando una jaula de pájaros, toda oxidada, toda torcida, y la colocó junto al púlpito, al lado del púlpito de la iglesia. Y varias personas, varias cejas de los rostros de la gente se empezaron a arquear. Y a veces, ya ve cómo a veces arqueamos las cejas cuando vemos que algo está medio raro. Él llegó y colocó su jaula, esa jaula fea, sucia, oxidada, retorcida, y la puso ahí al lado del púlpito, y él comenzó a hablar, diciendo: estuve caminando por el pueblo ayer, el día de ayer, cuando vi un niño acercarse a mí, cargando esta jaula.
en la parte de abajo de la jaula había 3 pájaros silvestres. ¿Sí sabe qué son pájaros silvestres? Como las urracas. ¿Qué más? Los pajaritos esos feos de allá de Guerrero, ¿cómo se llaman? Los chicuaros. Haga de cuenta que eran esos 3 pajaritos de esos feos, silvestres. Y asustados y temblando de frío. Dice este pastor, yo me paré y pregunté al niño, ¿qué tienes allí, hijo? Solo unos pájaros viejos, contestó el niño. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, le pregunté. ¿Llevarlos a mi casa? ¿Voy a divertirme con ellos? ¿Voy a jugar con ellos? ¿Voy a jalarle las plumas y hacerlos que se peleen uno con el otro? Me voy a divertir mucho con estos pájaros. Le dijo el pastor, pero te cansarás al rato de esos pájaros. ¿Qué harás entonces? Dice, bueno, tengo unos gatos en mi casa. Les gustan mucho los pájaros, se los voy a dar. El pastor se quedó en silencio por un momento. ¿Cuánto quieres por los pájaros?, le preguntó. ¿Cuánto quieres por los pájaros, hijo? Mire, señor, le dijo el niño, usted no quiere estos pájaros, solo son pájaros silvestres. No cantan, ni son bonitos, son chicuaros. ¿Cuánto quieres por ellos?, le dijo el pastor. El niño dice que lo miró pensando que estaba loco. Y le dijo, dame $10 por ellos. Dice el pastor, metí la mano en mi bolsa y saqué un billete de $10, lo puse en la mano de este niño y el niño desapareció como un relámpago. Levanté la jaula y con cuidado la cargué hasta el final del callejón, donde había un árbol y un lugar con pasto. Colocando la jaula en ese lugar, abrí la puerta y dejé ir a los pájaros, librándolos. Bueno, eso explicó la jaula vacía al lado del púlpito. Entonces el pastor comenzó a relatar una historia y dijo, un día Satanás y Jesús estuvieron en una conversación. Satanás apenas había llegado del huerto del Edén y estaba contento, jactándose, alardeando de una cosa, de una hazaña que había logrado. Sí, Señor, le dijo Satanás al Señor Jesús, acabo de agarrar un mundo lleno de gente allá abajo. Les puse una trampa, usé un anzuelo que sabía que no podían resistir. Los agarré, los tengo a todos. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, le dijo el Señor. Oh, dijo Satanás, me voy a divertir. Les voy a enseñar a casarse y después a divorciarse. Les voy a mostrar cómo odiar y abusar del uno al otro. Cómo tomar y fumar y maldecir. Les voy a enseñar cómo hacer cosas perversas. Cómo inventar pistolas y bombas atómicas y cómo matarse el uno al otro. Me voy a divertir mucho con ellos, dijo el diablo. ¿Y qué harás cuando hayas terminado con ellos?, le pregunta el Señor. Oh, dijo Satanás, los mataré. Porque esa es la misión del enemigo. Dice la palabra en Juan 10:10 que él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Le preguntó el Señor, ¿y qué vas a hacer con ellos después de que te canses de ellos? Dijo Satanás, los mataré. ¿Cuánto quieres por ellos?, le dijo el Señor. Le
dijo el diablo, oh, tú no quieres a esa gente. No son buenos. Son unos chicuaros. Tú los tomarás y cuando los tomes ellos te van a odiar. Te escupirán. Te maldecirán. Y te matarán. Y tú no quieres a esa gente. Pero el Señor le sigue preguntando, ¿cuánto quieres por ellos? Satanás le miró y le dijo con desprecio, todas tus lágrimas, toda tu sangre. Y Jesús pagó el precio. Él lo dio todo por ti, por mí. Aunque éramos unos chicuaros, porque ya no somos. Ahora somos unas ovejas redimidas por la sangre preciosa de Cristo. Cuenta la historia que el pastor levantó la jaula, abrió la puerta de la iglesia y salió. Dice la palabra que debemos de recordar que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual concebisteis de vuestros padres. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18. Gracias a Dios porque el Señor Jesús hizo todo lo posible para que usted y yo pudiésemos llegar hasta aquí. Para que pudiésemos llegar al conocimiento de la verdad. Y para que pudiésemos escapar de las garras de Satanás que nos tenía atados. Él vino para libertarnos, para que usted y yo podamos ser libres. Libres por la misericordia de Dios. Libres por la gracia de Dios. Libres. Y que podamos cantar libres. Somos libres. Tú nos has hecho libres. Aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarles en esta preciosa mañana que la historia reconoce a ciertas personas, pero la iglesia olvida a estas personas. Para Pablo, para los apóstoles, para la iglesia del Señor, en la iglesia primitiva era tan importante tener en mente y reconocer a las personas que hacían la obra de Dios y que llevaban a cabo los propósitos y el ministerio del Señor Jesús. Para la iglesia de hoy, la iglesia de nuestros tiempos, es más fácil recordar a un salmista, a un cantante, que a un expositor de la palabra de Dios. Nos hemos olvidado de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron lo posible para que el evangelio llegara hasta nosotros, hasta los fines de la tierra. Es por eso que pensamos en un tema como la historia los reconoce. Si usted va a Google, si usted va a la enciclopedia y pone el nombre de esos personajes, se dará cuenta que la historia habla de ellos, habla de sus hazañas, habla de sus logros, habla de sus conquistas, habla de sus triunfos para la gloria de Dios. Pero la iglesia los ha olvidado. La iglesia no habla de ellos. Yo sé que el evangelio, yo sé que el ministerio de la iglesia, yo sé que el mensaje de la iglesia es Jesucristo y a este crucificado, pero no tiene nada de malo recordar los triunfos y las victorias de aquellos que pudieron alcanzar los planes y los propósitos de nuestro Dios. Hoy en día el mundo secular busca la forma de reconocer a todos aquellos que alcanzaron grandes logros a favor de la humanidad. Los premian,
de acuerdo a sus esfuerzos y les reconocen por sobresalir en medio de tantos que compiten a su lado. Hay tanta competencia, pero al final uno o dos se llevan el premio. Pero la palabra del Señor dice acerca de los que le aman, acerca de los que esperan su venida, que el Señor tiene un premio para cada uno de nosotros. No solamente para uno, sino para todos, dice la palabra. Los que luchan, los que se esfuerzan en un estadio, los que trabajan para alcanzar una corona, dice, uno solo se lleva el premio. Pero nosotros tenemos un premio prometido para todo aquel que ame su venida. Bendito sea el Señor. Algunos de los que han triunfado en esta tierra han sido inspirados por la medicina, por la literatura, por la química, por la física, por la ciencia, por los derechos humanos, etcétera, etcétera, y los premian de acuerdo a su carrera, por llevar esta carrera prestigiosa y lograr lo que otros no han logrado. Pero también, a través de la historia, como he dicho, hombres y mujeres que han sido inspirados por Jesucristo para hacer y llevar a cabo su obra adelante, sin recibir muchas veces el reconocimiento, pero han logrado, sin recibir muchas veces los aplausos, pero han podido llegar hasta la meta. Estas personas no solo compartieron sus vidas, sino que también hicieron llegar el evangelio de la salvación a los perdidos y alcanzaron misericordia. Quiero hablar solamente de 3 personajes, si es posible 4, pero 3 personajes muy importantes y muy valerosos que no debemos olvidar. Y cuando tenga la oportunidad, mire sus biografías, apunte su nombre si es posible. Mire sus biografías, es algo interesante lo que ellos pudieron lograr, a dónde tuvieron que ir, lo que tuvieron que hacer, por lo que tuvieron que pasar, pero al final Dios los premió de una manera especial. Uno de los grandes personajes de la historia es un misionero, ¿cómo se les dice a los de Inglaterra? Inglés, llamado Guillermo Carey. Él fue por los años 1700 al 1834, más o menos, por ahí. Un hombre distinguido, importante en la historia de misiones. Se dice que a los 16 años se inicia trabajando como zapatero. A los 16 años él comenzó a trabajar como zapatero. Siempre tenía un libro a su lado para estudiar. Estaba trabajando en la zapatería, pero siempre tenía un libro ahí a su lado para estudiar. Es algo interesante. Nació en Inglaterra, hijo de padres anglicanos, pero un día un amigo de él lo llevó a la reunión de una iglesia, lo invitó a un servicio, no de la iglesia anglicana, no de la iglesia del estado. Escuchó un mensaje que hizo que su vida cambiara y sintiera el deseo de servir a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, a la edad de 30 años, este personaje, Guillermo Carey, él y otros 2 de sus hermanos en Cristo, tuvieron la carga y la visión de dar inicio a la Sociedad Misionera Bautista. Sociedad Misionera. Fue muy criticado y se burlaban de él otros pastores y cristianos por sus deseos. Cuando él se levantaba para pedir que por favor lo apoyaran para esta tarea, esta obra, está ahí en su biografía, pueden ustedes leerlo. Él dice que se levantaba y pedía que lo apoyaran para esta obra y le decían: hijo, siéntate. Si Dios de veras tiene interés en salvar a los perdidos, Él lo va a hacer sin tu ayuda y sin la ayuda de nosotros. Él lo va a hacer. Pero él sentía en su corazón todavía el deseo de seguir con esa intención, con ese deseo de llevar el evangelio a los perdidos. Y fue, como dije, muy criticado, se burlaban de él. Pero al llegar a la India, los mismos ingleses le impedían desembarcar
pero luego de muchos trámites logró desembarcar en la India. En el día de su muerte, el gobierno inglés ordenó que se pusiera la bandera media asta para honrar a un gran héroe que había hecho más por la India que cualquier general británico. Estableció iglesias en la India y se esforzó en preparar a los que serían los pastores encargados de esas nuevas obras. Por su gran esfuerzo se logró que se tradujera la Biblia a 44 idiomas y dialectos. 44 idiomas y dialectos. Un detalle muy interesante en la vida de este personaje es que tuvo que pasar 7 años predicando sin ver una sola alma salvarse. 7 años predicando sin ver un convertido. Esto me habla a mí de persistencia. Esto me habla a mí de seguir a pesar de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, a pesar de no ver resultados. Él siguió adelante. 7 años trabajando sin ver resultados. Es como para que su esposa le dijera: ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos a casa. La gente no entiende. La gente no comprende. Estamos trabajando en balde. Pero él siguió adelante y pudo alcanzar a muchos para que Dios dio una cosecha de almas por su trabajo misionero. Dios le dio la bendición de poder ver una gran cosecha de almas salvadas para la gloria de Dios. Su lema inmortal fue: espera grandes cosas de Dios, pero emprende grandes cosas para Dios. No solamente debemos esperar, sino debemos emprender cosas para Dios. Me llamó mucho la atención de este personaje, muy metido en el estudio, en la preparación. Yo no sé a cuántos de nosotros somos afines o nos gusta leer un libro. Yo sé que ya ahorita los libros ya pasaron a otro nivel. Ya tenemos casi todo digital. Hasta la Biblia ya está digital. Ya muchos de los pastores y predicadores ya no usan la Biblia para predicar, ya usan su tablet, su iPad, su computadora portátil. Y tal vez no tenga nada de malo. A lo mejor un día su pastor va a ser un poquito más moderno y ya vamos a venir con la tablet. Posiblemente. Cuando comenzó el celular, la fiebre del celular, y que las personas comenzaban a llegar con su celular aquí en la cintura, aquellos ladrillotes, ¿se acuerdan? Los predicadores fue lo primero que hicieron, empezar a predicar en contra del celular. De todo lo tecnológico, pero empezar a predicar en contra de eso. Y ya llega la tablet y parece que ya es algo que es el diablo. Pero ahora es lo que más usamos casi. Lo digital. Para leer, para estudiar, Pero todavía en mi biblioteca, en mi oficina, tengo libros, estantes de libros. Y de vez en cuando los agarro y me pongo a leer uno. Yo no sé cuántos de ustedes tengan libros, a cuántos les gusta la lectura. Pero déjenme decirles que la lectura es muy saludable. Es muy saludable, hermanos. Mire, Pablo era un erudito. Pablo había estudiado y había sido no solamente estudiado, sino preparado por Dios, por revelación. Un hombre que no necesitaba un papel para predicar.
un hombre estudiado, un hombre preparado. Pero aún él pedía a Timoteo y le decía: tráeme los pergaminos, tráemelos, en otras palabras, tráeme los libros, porque necesito estar estudiando, necesito estar leyendo, necesito estar alimentándome. No te olvides de traerme el capote, no te olvides de traerme los pergaminos, los libros, porque necesito. Y este Guillermo Carey dice que desde los 16 años, hermana, comenzó a trabajar como zapatero, pero a su lado siempre mantenía un libro, estudiando. Qué interesante. ¿Sabe a cuántos idiomas tradujo la Biblia este hombre? 44 idiomas y dialectos. Yo ya me conformaría con poder traducirla a un idioma. Pero para poder alcanzar traducirla a 44 idiomas es para tener el sello de la aprobación de un gran literario, de un hombre esforzado. Yo pienso que él ni dormía por estar escribiendo, traduciendo, para que la palabra de Dios pudiese llegar a las demás personas. Y sabe una cosa, la iglesia no habla de este hombre. La iglesia no conoce a este hombre. La iglesia no conoce la historia de este personaje. Es por eso que pensamos que nuestra vida, que la vida cristiana debe de ser una vida light. Nada más cree solamente y échate a dormir. Nada más espera como los pajaritos ahí en el nido abriendo el pico para que la comida caiga. Y no hagas más. No. Podemos alcanzar a hacer algo más. Podemos hacer algo más que solamente ir a trabajar, venir, comer y dormir. Podemos esforzarnos para hacer algo para la gloria de Dios. Hablarle a alguien de Cristo. Decirle a alguien: Dios te ama. Cristo te ama. Dios es amor. Cristo viene. ¿Estás preparado? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: Dios honra a los que le honran. Y debemos de dar honor a aquellos que de veras se ganan el honor. Guillermo Carey, su lema inmortal: espera grandes cosas de Dios, pero también emprende grandes cosas para Dios. No me acuerdo si fue Guillermo Carey, hermano Bernabé, recuérdeme, pero hubo un misionero que también dijo, dice: yo voy a las misiones, estoy dispuesto a bajar al pozo, pero necesito que alguien me sostenga las hojas. No recuerdo si fue exactamente Guillermo Carey o uno de estos grandes personajes. Digo: yo estoy dispuesto a bajar al pozo, yo bajo, pero necesito que alguien me sostenga las hojas. Y ese es el trabajo de misiones. Ese es el trabajo de la sociedad misionera. Hay misioneros que bajan, están dispuestos a bajar al pozo, ir al campo, pero necesitan que alguien les sostenga la soga. Otro de los personajes que la historia nos habla y la iglesia olvida es David Livingstone. David Livingstone. Él fue ya más acá por el 1813 al 1873. Él fue médico, explorador escocés, convertido en uno de los más populares misioneros de la historia también, David Livingstone. Él sintió el deseo de joven de ir a la China. ¿A dónde fue Guillermo Carey? A la India. Este fue a la China, un misionero escocés, de Escocia. Pero Dios lo llamó al África. Él quiso ir a la China, pero Dios lo llamó
para que fuera a África. Esto fue al escuchar un mensaje de un predicador. Su viaje en la embarcación fue de 3 meses para poder llegar al África. Y ahí mismo, en el barco, este misionero, cuando iba a su gira, a su trabajo misionero, empezó a hacer servicios en el mismo barco, porque duró 3 meses para llegar, donde muchos se empezaron a convertir. Él entregó literalmente su vida para que otros conocieran a Cristo. Sobrevivió a 30 epidemias, 30 tipos de fiebres. Se dice que él, David Livingstone, nunca volvió a ver a su padre. Su esposa murió en el campo misionero, fue atacado por un león, se burlaban de él en la universidad por su físico tan deteriorado. Pero se dice que la tumba de David Livingstone es la más visitada en Inglaterra. Son pocos los humildes y fieles siervos de Dios que el mundo distingue y honra de esta manera. Nos enseñó David Livingstone que no hay epidemia, no hay enfermedad, ni fiebre o ataque del enemigo que sea más fuerte que nuestro llamado para servir a nuestro Dios. Y nosotros decimos, amén. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y este hombre fue fiel a Dios, dio su vida para Dios. En tercer lugar, tenemos a Juan Wesley, otro personaje interesante en la historia de la humanidad. La historia habla de él, pero la iglesia lo olvida. Juan Wesley, en los años 1703 al 1791. Él fue nacido en Inglaterra, en una familia muy numerosa. Era el hijo número 15 de una familia de 19 hijos. Pequeña, no tan grande. 19 hijos. Su padre se llamaba, creo, Samuel, su mamá se llamaba Susana Wesley, exactamente. Ellos eran pastores. El hijo número 15 de una familia de 19. A la edad de 6 años, cuenta la historia que su casa se incendió. Su casa se prendió en fuego. Habían sacado a todos sus hermanos, pero él fue el último en ser rescatado antes que la casa colapsara totalmente. Su madre les enseñó a todos a leer la Biblia. Por eso él siempre decía que era un tizón arrebatado del fuego, porque por la misericordia de Dios estaba vivo. Fue rescatado de milagro, de en medio del fuego. Su madre les enseñó a leer la Biblia, o les enseñó a leer más bien con la Biblia. 19 hijos, y a todos los tenía bien educados. Cuenta la historia que ella no dejaba que un niño llorara en su casa. No tenía motivos para llorar, porque todo tenían. Así es que si un niño lloraba, su llanto no duraba nada, porque ella sabía cómo atenderlo. 19 hijos. Y ahora apenas tenemos un hijo y decimos, ya, esto es como que el mundo se nos vino encima, como que es imposible. 19 hijos. Y la hermana Susana Wesley los tenía bien educados. Y ahí salieron al ministerio Juan Wesley, a otro que fue escritor de himnos, Samuel, ¿cómo se llamaba el nombre? Juan, el otro se llamaba un escritor de cantos, de himnos. Recuérdenme el nombre de él. Tenemos muchos cantos en el himnario.
acuerdo si Carlos Wesley. Carlos Wesley. Sí, su hermano Carlos Wesley. Y el predicador era Juan Wesley. Inglaterra estaba hundida en vicios, en libertinaje, en abusos sociales y enfermedades. Él concluyó sus estudios y llegó a ser profesor en la Universidad de Oxford. Dios estaba formando al gran predicador para traer a los pies de Cristo a más de 140,000 personas durante un ministerio de 42 años. Juan Wesley predicaba hasta 5 veces diarias. ¿Sí me escucharon? Juan Wesley predicaba hasta 5 veces diarias. Llegó a predicar 42,000 sermones. Él se transportaba montado en un caballo por muchas millas de distancia para predicar la palabra. Fue muy reconocido en Inglaterra. Visitaba prisiones, hospitales, le predicaba a los indigentes, buscaba todo tipo de personas para darles el mensaje. Tanto fue su éxito que trajo a los Estados Unidos de Norteamérica el Evangelio. Hasta aquí llegó la influencia de su mensaje. Y al regresar a Inglaterra, le cerraron las iglesias para predicar. Fue el fundador de la iglesia metodista. Si usted ha escuchado de la iglesia metodista. Murió a los 88 años. Uno de los lemas más importantes de él fue: entre más vivo, más me exijo a mí mismo y menos a los demás. Entre más vivo, más me exijo a mí mismo y menos a los demás. Porque para nuestros tiempos parece ser lo contrario. Entre más vivo, más le exijo a los demás y menos a mí mismo. Pero él decía: yo más me exijo a mí mismo y menos a los demás. Ese era el lema de él. ¿Vemos el cuarto y nos vamos? ¿O aguantan un quinto? No hay quinto malo. No hay quinto malo, dice el dicho. Nos vamos al cuarto. ¿El primero quién fue? Guillermo Carey. ¿El segundo? Jonathan. Oh, David Livingstone. Porque hay otro predicador muy famoso que es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Ese también se lo recomiendo. David Livingstone, Juan Wesley y otro gran predicador, gran misionero, que ya lo mencioné. Y vamos a hablar de él un poquito. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Él fue también de los años 1700 a 1758. Él fue nacido en East Windsor, Connecticut. ¿Cómo se llama ese estado? Connecticut. Fue hijo único entre 12 mujeres. Fue la espina entre todas las rosas. O sea, él tuvo 12 hermanas y él fue único varón. Jonathan Edwards. Por alguna razón Dios lo mandó. A veces no entendemos nosotros los propósitos de Dios, pero Dios tiene un propósito especial para cada una de nuestras vidas. Sus padres, Timoteo y Esther, a los 13 años, ellos pudieron ver que ya lo podían considerar como un joven prodigio, como un niño inteligentísimo, a los 13 años. Se graduó a los 19 años de edad en filosofía en la Universidad de Yale.
con las más altas calificaciones que jamás alguien haya obtenido en ese tiempo. Él recibe a Cristo. Inmediatamente después de haber recibido a Cristo como su Salvador personal, a los 8 meses fue llamado por Dios al ministerio. Jonathan Edwards fue la pieza vital y fundamental del gran avivamiento que sucedió aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Miles y miles de personas se convirtieron al Señor. Lea la biografía. Hay libros que hablan de Jonathan Edwards, de Juan Wesley, de Guillermo Carey, de David Livingstone. Hay libros que hablan de ellos. Vaya a la enciclopedia, consulte sus biografías. Es algo interesante. A mí me inspira cada vez que leo y abro las páginas de los libros que hablan de estos personajes. Me gusta leer las cartas de amor que mi esposa me escribía cuando éramos jóvenes. Usted no me lo va a creer, pero ya tengo la cajita llena de cartas, de todas las cartas que me mandaba. Yo no sé cuántos conservan una carta de amor de su cónyuge. Dice, no hubo chance ni de escribir, me la robé. Y un día les traigo la caja para que vean todas las cartas que ella me escribió. Yo creo que ella también guardó las mías, no sé. Pero a veces cuando me hace enojar, hoy le abro la caja de cartas y le digo, ¿guardas? Te voy a querer. Aquí están las pruebas guardadas, aquí está la evidencia. Por eso está todavía cerquita de mí. Tengo el arma en la mano. Pero qué interesante poder conocer la historia de los personajes bíblicos, de los hombres y mujeres de Dios. Vuelvo a repetir, la historia los reconoce, pero la iglesia los desconoce. La iglesia le interesa conocer lo actual, lo superficial. Le animo para que, si puede leer la Biblia, léala, pero también si puede leer un libro de historia, un libro de educación. Y este mensaje también es para mí, no crea que solamente es para usted. Necesitamos estudiar. Estudie la palabra. Estudie personajes bíblicos, personajes de la historia de la iglesia, personajes importantes, sus logros, todo lo que alcanzaron. ¿Cómo es posible que la historia los reconoce y la iglesia los desconoce? Cuando se le habla de David Livingstone, si el mundo le dice, oye, ¿qué pasó con Juan Wesley? ¿Por qué él hacía esto? Pues yo ni creo, ni me doy cuenta que exista Juan Wesley. Pero pues fue uno de los personajes que lucharon para tratar de reformar la iglesia. Grandes reformadores como Martín Lutero, que trataron por años de reformar la iglesia ya existente. Pero estos otros personajes no solamente trabajaron en tratar de reformar la iglesia ya existente, sino llevar el evangelio fuera de las fronteras de la iglesia, a los perdidos, a los paganos, a los que no son civilizados, a la India, a países pobres como China, India, África. Él recibe a Cristo y después de recibir a Cristo, a los 8 meses de haber recibido a Cristo, recibió el llamado para servir a Dios.
fue la pieza vital y fundamental del gran avivamiento, como dije ahorita, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Un gran teólogo, un extraordinario pastor y excelente misionero a los indios en el este de los Estados Unidos. Los indios. Murió de viruela a la edad de 55 años, muy joven. Él no pudo sobrevivir a esta epidemia de la viruela. Murió a la edad de 55 años, más joven que yo. Es famosamente reconocido por sus 70 resoluciones de vida. Estas resoluciones las hizo cuando tenía apenas 19 años de edad. Él decía, ¿de quién estamos hablando? De Jonathan Edwards. Él decía, le prometo a Dios y a mí mismo ganar un alma por día para Dios. Le prometo a Dios y a mí mismo ganar un alma por día para Dios. Todos los días de mi vida. Otra de sus resoluciones decía, me prometo a mí mismo que cuando sienta dolor o sienta que estoy sufriendo en el ministerio, de pensar en los dolores y en los sufrimientos de aquellos que ya se han ido al infierno sin Dios y sin esperanza. De pensar en el dolor y en el sufrimiento de aquellos que ya se han ido al infierno sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué tomé el texto de Pablo a Filemón intercediendo por Tito, por Onésimo, fugitivo? Porque muchos hombres de Dios hicieron cosas interesantes y debemos de recordarlos. Si algo tan pequeño fue como interceder por una persona, como ir a la India, al África, a la China y ser un gran misionero. Esto es interesante. La historia los reconoce, pero la iglesia los desconoce. Ojalá que dentro de poco tiempo no pasemos por desconocidos en la historia de la iglesia, sino que podamos ser reconocidos. Y aunque no seamos reconocidos en la iglesia, pero un día el Señor va a poder decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.